Puerto Valparaíso de Chile traemos la experiencia de un proyecto que en su momento fue muy crítico para la actividad portuaria en Valparaíso, tanto para la ciudad de Valparaíso como para su propio puerto. El proyecto que a continuación presentaremos se origina hace aproximadamente 4 años atrás, en que la empresa portuaria se decide a abandonar los recintos portuarios y a ir en busca de la ciudad para solucionar un problema en conjunto que le era común. En ese proyecto participaron entonces la ciudad con sus autoridades, los diversos agentes operadores de carga, es decir, agentes de naves, de estiba, agentes de aduana, consignatarios de la carga, la empresa portuaria y las autoridades regionales de la zona. Mostraremos en la primera transparencia nuestro país, como ustedes saben, es muy largo y angosto. En el centro se ubica Santiago y a continuación a 2 horas de la capital está la ciudad Puerto de Valparaíso. A pocos kilómetros de ella tenemos un puerto en competencia que es el puerto de San Antonio, hoy día actuando en forma autónoma. A continuación, en un acercamiento, esa es la zona que cubre el puerto de Valparaíso. Esa es la zona de respaldo que tiene. Desde allí llegan la mayoría de sus cargas, es decir, prácticamente abarcan desde la 7ª región hasta la 5ª región, que es básicamente lo que nosotros llamamos la región que abastece de fruta al puerto de Valparaíso. Este dato es muy importante porque la fruta en Valparaíso constituye el 25% de la carga y es una carga muy estacional que se da solamente en los meses de febrero y marzo y donde allí se produce el pic de camiones que anteriormente contábamos en un momento dado hizo la crisis en la ciudad Puerto Valparaíso. Ahora podemos entonces acercarnos y ver la geografía de Valparaíso. Dicho sea de paso, Chile en gran parte posee muy pocas planicies. Fundamentalmente son las que están pegadas a la costa. Tenemos, gran parte de las ciudades están conformadas por cerros. Valparaíso, por ejemplo, es una ciudad que desde el punto de vista arquitectónico se le denomina ciudad en desarrollo en una esquina. Es decir, están los cerros, que es donde vive prácticamente el 85% de la población y donde se generan la mayor cantidad de actividades, y un sector plano, que es el sector amarillo, en que se desarrolla la ciudad. Y en una faja, donde está el punto rojo y amarillo, ahí es donde está el puerto de Valparaíso. Es decir, si uno observa, la ciudad tiene atrapada al puerto, la tiene ahogada en una esquina al fondo, y en donde el puerto es prácticamente muy delgado y largo, 3,5 kilómetros de largo, con un ancho promedio de no más de 100 metros. Entonces, por lo tanto, la situación de Valparaíso, desde el punto de vista de los recursos físicos, es bastante, en ese sentido, se hace bastante necesario el manejarlas en forma eficiente, coordinadamente. Toda esta problemática, si ustedes se fijan,
Ese es el puerto, esa es la parte delgada que recién comentábamos. Lo que representa el puerto es la parte amarilla. El resto es la ciudad, es la parte plan de Valparaíso. El resto anteriormente visto es lo que es la parte cerros. Ahora bien, esta conformación del puerto de Valparaíso significa que por el punto rojo, que está ubicado acá, es donde accede toda la carga al puerto. Tenemos un solo acceso hoy día y esa carga debe recorrer 3,5 kilómetros hacia el sector de los sitios 1 y 2, al final, para poder abastecer a los diferentes sitios de atraques, en una calle que prácticamente no tiene más de 8 metros de ancho, con hectáreas de respaldo para parqueo de no más allá de 3 a 4 hectáreas, es decir, con una capacidad máxima de 300 a 400 camiones instantáneamente instalados allí en un momento. Entonces, por lo tanto, la situación se nos va complicando cada vez más. Esta situación, que empezó a ser crisis hace 3 años atrás, tuvo otros efectos. Por ejemplo, el número de camiones que llega a Valparaíso, aproximadamente 180.000 camiones al año, de los cuales 90.000 camiones llegan en 3 meses. Y de los cuales, de esos 90.000 camiones, 60.000 son exclusivamente de fruta. Es decir, nosotros prácticamente en 3 meses tenemos el 50% del movimiento de camiones que llega al puerto de Valparaíso, en un puerto, como ustedes se fijan, es bastante estacional. Ahora bien, estos camiones demandan espacios, demandan coordinación y demandan áreas de parqueo. Ellos, en su momento, empezaron también a provocar una crisis a la ciudad con sus parqueos interiores en sus calles y una mayor presión sobre el puerto, en un puerto que prácticamente no tenía una oferta suficiente para poder parquearlos debidamente. Es así como, en definitiva, la empresa portuaria hace 3 años atrás, cuando era la Emporchi, la empresa portuaria de Chile, hoy día cada puerto es autónoma y depende directamente del Estado, y cada empresa es autónoma, en el caso nuestro, Empresa Portuaria de Valparaíso, decide, hace 3 años atrás, crear el director de la época una unidad de proyecto que se abocara en forma exclusiva al tema de la solución de los camiones que llegaban a la ciudad y al puerto. Esta unidad, la importancia que tiene es que en ella se desarrolla un concepto algo diferenciado de lo que es la planificación estratégica. Nosotros habíamos pasado por un proceso en que la empresa había, en todo su conjunto, desarrollado un proceso de planificación estratégica a largo plazo. Pero este proyecto tiene una particularidad, que la unidad de proyecto encargada es la que tiene la misión de salir a la ciudad, salir a hablar con los distintos agentes operadores de carga y resolver ella los problemas que se le iban presentando. Vale decir, se aplicó una planificación estratégica, digamos, desde esta unidad a los distintos agentes operadores de la carga y a los distintos usuarios también del sistema. Por lo tanto, los problemas que se iban presentando se resolvían muy rápidamente. Es así como este proyecto prácticamente se resuelve para el puerto en un periodo de no más allá de 6 meses. Fue muy rápido, porque además el tema era urgente. Es decir, había que resolverlo porque en un momento dado se podía haber cortado el abastecimiento de camiones a las naves, lo cual eso sí que era grave. Entonces, dentro de lo que se hizo fue detectar cuáles eran los problemas que estaban ocurriendo. La ciudad presentaba enorme congestión en sus vías interiores. Es decir, aquí ya era normal en la prensa el destacar constantemente en los periodos, sobre todo de febrero y marzo, periodo de la fruta, grandes colas de camiones, grandes parqueaderos de camiones en la ciudad, y que indudablemente contaminaban la vía urbana de Valparaíso.
sea, indudablemente aquí había una externalidad negativa, digamos, que estaba generando el proceso portuario a la ciudad en términos de afectar su calidad de vida de los habitantes. O sea, claramente una externalidad negativa que el puerto debía resolver. Ahora bien, también había un exceso de parqueo de camiones, había el deterioro de la calidad de vida y indudablemente que no había una alternativa de acceso a la ciudad, un solo acceso, es decir, gravísimo. Esto indudablemente también significó para el puerto tener problemas vehiculares dentro de sus recintos. Recién decíamos, nosotros no tenemos más allá de 4 hectáreas de parqueo, es decir, somos incapaces de mantener una estacionalidad de la carga dentro del puerto. Más allá de hoy día es impensable tener un camión más de 10 horas en el puerto. No podríamos hacerlo. Hace 3 años lo teníamos 24 horas. Entonces, por lo tanto, en el puerto teníamos congestión, teníamos una sola vía, indudablemente se agravaba porque hay una sola vía de comunicación a los sitios, falta de espacios para asignar exclusividad de parqueo. Esto es importante. Además de nosotros, las áreas que tenemos de parqueo no son exclusivas. No pueden ser en un puerto tan con recursos físicos escasos. No puede darse el lujo de destinar en forma exclusiva áreas de parqueo para camiones. Por lo tanto, las áreas se van rotando, ya que el puerto es muy estacional. En un momento dado las áreas de parqueo no son demandadas y se ofrecen como alternativa para otros servicios como acopio de carga, como almacenaje preventivo, etcétera. Indudablemente que esto estaba repercutiendo en forma muy evidente en lo que era en los mayores tiempos de estadía de los camiones en el puerto. Esto traía también, de alguna manera relacionado en consecuencia, una mayor estadía de las naves como producto de que los rendimientos se estaban afectando. Porque indudablemente en el caso de la fruta, que es distinto al caso de los contenedores, como ustedes saben, en los contenedores ellos acopian 3 o 4 días, por lo menos en el caso de Valparaíso, tenemos entendido que así es en las latitudes restantes. Ellos acopian, por lo tanto cuando la nave llega no requiere al camión al lado. En cambio la fruta, por ser un producto perecedero, tiene que tener una coordinación muy fina, de tal modo que cuando éste llegue, la nave siempre esté trabajando. Entonces, por lo tanto, al haber mayor estadía, al haber congestión, indudablemente que la nave no se asegura un abastecimiento permanente de camiones a embarque. Eso es porque el camión a embarque tiene que llegar a embarque, no puede estar más allá del tiempo necesario, porque además en la fruta existe un fenómeno que es la cadena del frío, que trae ella cuando sale de los packing de origen. Los packing son los lugares de exportación de donde sale la fruta de los diversos puntos de las regiones que mostrábamos anteriormente. Por lo tanto, el tema es bastante delicado desde el punto de vista de la carga. Entonces, en ese sentido, la coordinación tiene que ser justo a tiempo. Es decir, allí prácticamente no se pueden tener inventarios de la fruta por mucho tiempo. También, esto de las áreas exclusivas, también es un tema que ya los habíamos tocado. Indudablemente teníamos que irlas rotando y las tenemos que ir aún conservando de esa manera. Bueno, así, con toda esta situación, por un lado geográfica, por un lado la conformación de Chile, por un lado la conformación geográfica de la ciudad, por otro la conformación del mismo puerto que sigue la misma tónica de Chile y Valparaíso, y además considerando que las proyecciones nuestras, Valparaíso, dicho sea de paso, es un puerto que tiene un desafío. Por un lado se especializa en lo que es la carga contenerizada, digamos. Nosotros hoy día movemos 4 millones de toneladas, de las cuales 2,5 millones son contenedores completamente. Movemos 1 millón de toneladas en fruta, que es carga que va prácticamente en forma de pallet, que es la que requiere ser embarcada inmediatamente. Y el resto, 1 millón de toneladas de carga general. Pero la apuesta de Valparaíso es seguir creciendo en contenedores y seguir manteniendo un nivel de un 5 o un 10% de crecimiento en lo que respecta a la fruta. No queremos perderla. Por lo tanto, las proyecciones nos hicieron ver además
que el fenómeno, si no lo resolvíamos en su oportunidad, iba a ser crisis definitivamente. Y ahí uno puede observar que hoy día, moviendo 180.000 camiones, al 2005 estaríamos moviendo casi 250.000. Es decir, al ritmo que íbamos a ser incapaces. Por lo tanto, se tomó la decisión definitiva, y aquí es cuando los proyectos no pueden esperar mucho. A veces se maduran mucho, se piensan mucho. Anteriormente, el primer expositor, cuando inauguraban este seminario, hablaba un poco de la fábula del hombre que estaba debajo del pozo, pero indudablemente que cuando él toma la decisión de salir del pozo, es una decisión tampoco que no puede demorar mucho tiempo, porque si piensa mucho, se muere. Por lo tanto, los procesos cuando se proyectan no pueden madurar demasiado. Las decisiones en ese sentido tienen que ser muy oportunas y decisivas. Y en ese sentido se presentaron dos alternativas muy concretas. Una de ellas fue desarrollar un antepuerto terrestre que en el fondo no es nada más que buscar un lugar de aparcamiento de camiones fuera del puerto. Esto es porque dentro del puerto no tenemos ninguna alternativa. Se miró a 20 kilómetros de radio, naturalmente estamos hablando del cerro por la conformación física de la ciudad, y se pensó en un centro, por lo tanto, que pudiera sacar los camiones del área portuaria, llevarlos a un recinto extraportuario antepuerto, y allí buscar una manera de coordinarlos para que llegaran al recinto interno. Pero al mismo tiempo, el tema del antepuerto es un tema físico que en realidad no resuelve el problema en definitiva. Lo que hace en el fondo, en realidad, lo que nosotros hicimos en un año fue esconder la congestión, más bien decir, trasladar la congestión desde el puerto o de la ciudad puerto a 20 kilómetros al sur de lo que es hoy día Valparaíso. Estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo, pero teníamos que hacerlo. Pero en definitiva la solución pasa por que en el antepuerto se instale un servicio de coordinación de tráfico, que nosotros hoy día le hemos denominado Central de Tráfico e Información. Y esto más que nada porque uno entiende que en la cadena de distribución física, la logística del transporte, se hace a veces demasiado énfasis en la distribución física, pero la distribución física, si no va acompañada de la información, es decir, de lo que trae en este caso el camión para nosotros. Por ejemplo, si el camión yo no sé a dónde viene, no sé a qué hora viene, no puedo planificar, no puedo anticiparme. Entonces lo que nosotros hicimos fue desarrollar un sistema de servicio de coordinación de tráfico que en el fondo lo que permitía es que, estando los camiones en el antepuerto, en forma programada, en conjunto con los agentes de estiva, que son los que manejan la secuencia del embarque al costado del sitio, el agente de estibador, digamos que es el que mete la carga dentro de las bodegas, él solicita los camiones al puerto y el puerto da la autorización si tiene o no tiene espacio para hacerlos avanzar desde el antepuerto. Y lo hacemos naturalmente cuando se requieran. Es decir, nosotros con eso nos estamos asegurando que el camión no esté más allá del tiempo necesario para una faena, que no debe ser más allá de 4 o 5 horas. Ahora, esto lo estamos haciendo y lo hicimos con un software que lo desarrollamos ya, lo echamos a probar este año, y que nos ha resultado bastante bien, que es un software que en el fondo lo que hace es recoger la información del camión cuando ingresa al antepuerto, se le ingresa la patente, al camión se le colocó un código de barras nacional, que es la patente del camión, y una serie de datos que son importantes para que el agente de estiva, que es el que está embarcando la nave, le sean a él útiles al momento de discernir qué camión baja o no baja del antepuerto. Esto es porque naturalmente la fruta va por puerto de destino, hay fruta que va, nosotros la fruta en Chile digamos tiene una revisión que es fitosanitaria, hay condición SAC, que es la fruta que va a Europa, y hay condición norteamericana, USDA, que es la revisión de la fruta que va a Estados Unidos. Entonces hay una serie de, también tal tipo de fruta, si es uva, si es manzana, eso es importante porque el estibador
él va sabiendo en qué bodega tiene la uva, en qué bodega tiene la manzana que va a Filadelfia, etcétera. Entonces, esos datos quedan registrados en nuestro sistema a partir del antepuerto. Entonces, por lo tanto, cuando él lo solicita, lo hace desde el puerto ingresando a nuestras pantallas computacionales como un usuario más del sistema, ve lo que él tiene en el antepuerto. En el fondo él tiene una serie de camiones arriba, los tiene agrupados por nave, los camiones ingresan por nave al sistema y de acuerdo al plan que él tenga los va solicitando. El puerto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, la ley nos ha facultado para administrar las áreas comunes del puerto. ¿Qué son ellas? Valparaíso y los puertos de Chile hoy día viven un proceso de concesionamiento de sus sitios de atraque. Valparaíso puede tener hasta 3 terminales concesionados. Se acaba recientemente de concesionar el terminal número 1, que comprende 5 sitios de atraque, por el cual se mueve el 70% de la carga. Más adelante podríamos tener concesionado el sitio número 2, el terminal número 2, con 3 sitios de atraque, y el terminal número 3 con 2 más. ¿Esto qué significa? Que los concesionarios, según la ley, deben ser distintos. Es decir, la ley previó que no haya un monopolio, digamos, en todo el puerto. Por lo tanto, los 3 concesionarios, en su momento dado, cuando estén operando, van a usar las mismas áreas comunes que el puerto tiene. Ustedes lo vieron, para recorrerlo hay que pasar por una sola calle y ocupar los mismos parqueaderos. Por lo tanto, la ley estableció que es la empresa portuaria